Hi, you there. Welcome one more time. Okay, remember to have your pencil or your pen. Recuerda tener tu lápiz o esfero listo. A paper or your notebook. Un papel o tu cuaderno. And if you have questions, write it down. Por favor, a medida que vayan teniendo preguntas, vayan escribiéndolas para resolverlas en clase. Hey guys, today we're going to start working with past simple as I told you before. So I'm going to be explaining you one by one what it means, what we use it for, and what are the rules that we have for each one of the sentences that we have to make with past simple. The first thing for us to know and remember forever is that past simple is used when we're talking or when we're describing past actions. These actions are completed. Okay, so there have to be completed actions. Okay, entonces como les decía chicos, vamos a empezar con pasado simple, que lo utilizamos para describir acciones del pasado. Estas acciones deben estar completas, es decir, terminadas. No que se estaban repitiendo, estaban haciendo, no. Son acciones puntuales hechas que no se repiten en el pasado. Okay, so let's continue. Please be careful. So first thing we're going to start with, that's with regular verbs. Okay, so it's important for you to remember that in English we have two types of verbs. First ones are regular verbs, which are the first that we're going to see, and the second are irregular verbs. Son los dos tipos de verbos que manejamos y a partir de ese momento vamos a empezar a diferenciarlos y a saber cuáles son cuáles. Okay, so let's go and check out the rules. So, regular verbs, super easy, the spelling. They have rules or they have some rules for the spelling. Ellos tienen unas reglas para cuando los estamos escribiendo y es importante tenerlas muy claras y que no se nos olvide. Entonces, spelling rules for simple past regular verbs. Remember, this is only for regular verbs. Okay, so first one, it's a set. We have something plus ed. Tenemos algo, un verbo, y le vamos a añadir, eso significa hacer más ed. Mírenlo acá, miren el ejemplo. Tenemos play, está su forma base, y tenemos al final su como arreglo para que se vea en pasado, y es agregarle ed. Entonces, la regla principal de los verbos en pasado simple, que sean regulares, es que terminan en ed. La primera regla es sencilla, solamente agregarle ed al verbo. Second rule, it's super easy. When the verb finishes in E, let's remember the letter E, this is the letter E. When the verb finishes in E, you keep the E and you just add the letter D. Recordemos que add es añadir, entonces dejamos el verbo si termina en E, lo dejamos normal y le añadimos al final la D, solamente la D porque no le podemos poner doble E. Let's continue with the next one. It's a double consonant plus ed. Entonces, esto debe ser claro. Recordemos cuáles son las consonantes y las vocales. Vamos a hacer por acá un cuadro aparte donde recordemos cuáles son las vocales. Recordemos, vowels. We have 5 different vowels. First one, A. Number 2, it's B. Number 3, C. Number 4. Oh, I'm sorry, I made a mistake. We're talking about the vowels. So, A, E, 3, I, number 4, O, and number 5, U. Okay, those are the vowels. Son las únicas vocales que tenemos. No tenemos más. Okay, and consonants, we have all of the Spanish alphabet except some of them, but it's the same. So I'm going to give you some of the examples. Solamente les voy a dar algunos de los ejemplos de
consonants. So, the examples for the consonants we have, for example, the letter P, the letter D. We have also the F. We can also have R. We can also have T. We can also have V as a vector. We can have Q and so on. Listo, recordemos que hay muchas más. No son solamente las únicas que hay, sino que tenemos muchas más. Estas esas son las consonantes. Entonces, teniendo en cuenta eso, ahora sí vamos a explicar la regla. Entonces, dice double the consonants. Eso quiere decir que debe doblar la consonante. ¿Pero cuál consonante? ¿Cuál es la regla para que aplique y podamos doblar la consonante? Entonces, el verbo, recordemos que el verbo es una acción, no lo confundan con los adjetivos, el verbo debe terminar en consonante, vocal, consonante. Y debe ser de una sola sílaba, consonante, vocal, consonante. Entonces tenemos consonante, vocal, consonante y le doblamos la última consonante y le agregamos ed. Then let's continue. We have the last one. It says consonant plus y changes to IED. Entonces, la regla para que la Y cambie a I es que el verbo principal debe terminar en consonante y después tiene la Y, miren acá. Entonces, cuando pasa eso, entonces usted reemplaza la Y por una I latina, así como está acá, y solamente le agrega ed. Ok, those are the rules for the regular verbs. Entonces, estas son las reglas para los verbos regulares. Ya más adelante vamos a seguir trabajando con la pronunciación porque ellos manejan una pronunciación un poquito diferente. Como les decía, no es playet, ni arribet, ni stoppet, ni triet. ¿Listo? Ellos tienen una pronunciación diferente, entonces más adelante vamos a trabajar con la pronunciación de ellos. Okay, let's continue. We're going to go now with something over here. So it says irregular verbs. Entonces tenemos aquí los verbos irregulares. Entonces es importante recordar que los verbos irregulares no siguen ningún patrón y estos solamente los debemos aprender. Como se los decía, los debemos aprender de memoria. Entonces se trata de práctica, se trata de repetirlos, se trata de seguir trabajando con ellos para que no se nos olviden. Aquí tenemos unos ejemplos. Tenemos won, sang, saw, met. Vamos a ver qué pasa. Yo les voy a dar algunos tips, aproximadamente 5 o 6, para que ustedes se aprendan algunos de los verbos y aprendan a identificar la característica. Entonces tenemos unas características en común y cuando eso pasa, pues el verbo sigue un patrón para aprendernos el pasado. Eso es un truco solamente, no es algo como tal que se deba hacer siempre. Listo, entonces, son algunas pistas, algunos trucos. Esto, repito, no es algo que sea obligatorio, sino es como una forma de aprendernos los verbos irregulares. Si a ustedes les funciona, pues espero que se los aprendan pronto. O, pues si no, busquen estrategias para ayudarse. Ok, so let's start with the first one. Entonces, la primera característica que tenemos, entonces, en los 5 grupos que tengo divididos acá, el primero es infinitivo, el segundo es el verbo en pasado, pasado simple, que es el que vamos a trabajar, siempre la segunda columna es pasado simple, y la tercera es pasado participio. Entonces, eso aplica para todos. Recuerden que hay un montón de verbos, aquí solamente les estoy dando algunos. Entonces, en el primer grupo, básicamente acá dice same, o sea, lo mismo. Entonces, la característica en común de todos estos es que el verbo puede terminar en D de dedo o T de tetero. Por ejemplo, read también hace parte de esto, read. Y
es de una sola característica, son verbos de una sola, perdón, de una sola sílaba, es decir, que solamente produces un sonido cuando lo pronuncias. Miren, let, cut, hit, hurt, cast, read, spread, solamente produces un sonido. Entonces, cuando eso pasa y termina en T o en D, así como pasa de estos, en las dos siguientes columnas, el verbo es el mismo. Entonces, let, cut, hit, hurt, hurt, cast, es lo mismo y la pronunciación no cambia. En el segundo grupo, la característica es que terminan en IN, IM, ING o algunas veces en INK. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos hablando del pasado simple, la vocal, perdón, que en este caso vendría siendo la I, miren que todos terminan en I, deja de ser una I y se vuelve una A. Begin, began, swim, swum, sing, sang, spring, sprang, bring, rank. Y cuando hablamos del pasado participio, nuevamente la vocal, o sea, la I del verbo inicial, pasa a ser una U. Begun, swum, sung, sprung, sprung, y así sucesivamente. Depende, repito, de la primera. Deben terminar en IN, IM, ING o INK. El tercer grupo. Tenemos una característica en común y es que terminan en OW, bueno, o terminan en W y antes de la W tenemos una O o una A, así como está ahí. Entonces, cuando hablamos del verbo en pasado simple, es decir, los que nos vamos a empezar a utilizar, la O cambia por una E y la A también cambia por una E. Entonces, know, knew, blow, blew, grow, grew, draw, drew, withdraw, withdrew. Y cuando estamos hablando del pasado participio, entonces simplemente al verbo inicial, es decir, a know, le agregan una N al final. Miren, know, known, blow, blown, grow, grown, draw, drawn. Esa es la característica de este tercer grupo. El cuarto grupo. La característica como tal es que termina en D, en N, en P de papá o en L de león. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando terminan así, entonces simplemente al verbo se le cambia la última letra por una T. Miren, bent, bent, send, sent, lent, lent, build, built, mean, meant. ¿Sí ven? Le agregan o le cambian si terminan de o simplemente le agregan la T. ¿Listo? Y con el último, el quinto grupo, cuando terminan en INT, como estos, find, bind, se reemplaza por la I por una OU. Found, found, bound, bound, es lo mismo. ¿Listo? Entonces, espero les sirva esto. Sin embargo, ustedes pueden buscar más opciones para aprenderse esos verbos. Hay muchos más verbos. Okay, let's continue. So, what are you going to do now? You're going to try to read this and you're going to look, classify verbs into regulars and irregular verbs. En los tres párrafos tenemos algunas lecturas. Todo está hablando de music, past and present. O sea, estamos hablando de la música en el pasado y en el presente. Entonces, simplemente ustedes van a clasificar los verbos en regulares o irregulares. Okay, let's continue. All right, so for us to understand or identify the past simple, we need to find or we need to identify the time expressions. Todos los tiempos gramaticales en inglés tienen algo que se llama expresiones de tiempo. Estas expresiones de tiempo nos ayudan a identificar el tiempo gramatical en el que estamos hablando. Entonces, cuando tenemos in, lo utilizamos cuando estamos hablando de los años. In year. Por ejemplo, aquí. 1985 or in 2019 or in 2010 or in 2008.
¿Listo? Y esto que estamos diciendo en 1985, en 2019, bueno, así sucesivamente. ¿Ok? También tenemos expresiones como last year, para los que no saben, significa el año pasado. Yesterday, pues ayer. Last month, ese month me quedó mal escrito, perdón, se los voy a arreglar acá abajito. Month, se escribe, para que lo tengan ahí claro. Last month. Y por último, tenemos, disculpen. Por último, tenemos dos expresiones más. Ago and last week. Este ago que tenemos acá, que significa hace. ¿Listo? Entonces, esta expresión va utilizada así. Supongamos el tiempo del que estás hablando. Supongamos que estamos hablando de 9 years. Y al final vas a poner el ago. Y esto generalmente nos cierra una oración. O tenemos 2 hours ago, que significa hace 9 años, hace 2 horas, hace 3 días, depende de lo que esté al principio, pues tú lo identificas. Pero es importante tener en cuenta que ese ago significa pasado, hace tanto tiempo. All right. And let's start. Entonces, vamos a empezar con el verbo to be. Miren, el verbo to be, recuerden que es un verbo independiente, a él le gusta ser diferente, entonces en ese caso, pues él sigue una estructura. Entonces aquí tenemos acá, si ustedes se dan cuenta, tenemos los ejemplos. Entonces vamos a empezar con la forma afirmativa. El verbo to be va a estar dividido en dos, was y were. ¿Listo? Entonces was lo van a utilizar para I, he, she, and it. Los otros, miren, you were, we were, you were, they were. ¿Listo? I was a musician. You were an inventor. He was in my class, she was in my class, it was in my class. We were artists, you were inventors, or they were writers. ¿Listo? Entonces, repito, es verbo independiente. Ahora, recuerden que el mismo funciona como verbo y como auxiliar. Lo vamos a ver acá en las oraciones en negativo. Entonces, I wasn't a musician. You weren't an inventor. He wasn't in my class. She wasn't in my class. We weren't in my class, and so on. Estoy así sucesivamente. Entonces, importante. I, he, she, it es con was y you, we, and they use were. Okay, now we go with the questions. Entonces, como el verbo to be funciona como auxiliar, entonces cuando estamos haciendo la pregunta, lo primero que debemos poner es el auxiliar. ¿Cuál es nuestro auxiliar? El verbo to be. Entonces, como lo ven acá en el principio, la primera oración dice was. Was I a musician? Y entonces tenemos dos opciones de respuesta. Recordemos que tenemos dos tipos de pregunta, que estamos trabajando con las yes, no questions, es decir, las preguntas que tu respuesta puntual es sí o no. Entonces, cuando tienes una respuesta corta, simplemente dices yes, I was, si es positiva, o si es negativa, no, I wasn't. Y si cambias de pronombre, pues cambias el verbo to be. Were you an inventor? Yes, you were, or no, you weren't. Let's continue with the others. Ok, entonces aquí ya empezamos a utilizar los verbos, las oraciones completas, donde somos un poquito más específicos al decir lo que estamos, al expresar lo que estamos diciendo. Entonces, tenemos acá, recuerden que siempre debemos seguir una estructura, que pues inicialmente debemos tener un sujeto, quien hace la acción. El inglés no se puede hacer sin un sujeto. Siempre debemos tener a alguien que realice una acción. En la mayoría de los casos. Hay excepciones, pero son muy cortas. Entonces, ustedes deben recordar que siempre toda oración debe tener un sujeto, quien hace la acción. Entonces, I formed a band. Entonces, miren que estos aquí tenemos verbos regulares. They created a new kind of rock music. Then we have over here
some irregular sentences, verbs. Entonces, tenemos aquí verbos irregulares que están dentro de una oración. Entonces, I took these photos. You won the tickets in the competition. Y repito, todo esto pues está en pasado. Si take, este es el pasado de take. Entonces, take significa tomar. Entonces, como está en pasado, pues yo tomé esas fotos. ¿Listo? Entonces, recordemos que el verbo nos dice en qué tiempo está la oración si no tenemos ninguna expresión de tiempo. Now, in the questions, ¿listo? En las preguntas. Nuevamente, como les decía en las anteriores, tenemos dos tipos de preguntas. Yes, no questions, que son estas que están acá arriba. Estas acá, las llamamos yes, no questions. O las de abajo, que acá está escrito, WH questions. Entonces, yes, no questions. Solamente buscan confirmar alguna información. ¿Sí o no? ¿Fuiste a el bar? Sí. ¿Fuiste a la peluquería? No. Mientras que las WH questions, ellas están buscando que tú des más información. Entonces, ellas buscan que tú hables más. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Bueno, vamos a empezar con las yes, no question. Entonces, las yes, no question, lo inicial, mírenlo acá, está resaltado, tenemos un auxiliar. Nuestro auxiliar es did. Luego del auxiliar vamos a tener I o el pronombre y luego vamos a tener el verbo. Si ustedes se dan cuenta, la característica en común es que aquí el verbo ya no está en pasado, está en su forma infinitiva. ¿Por qué? Porque acá el did ya está en pasado. Y este señor está quitándole trabajo al verbo y así él ya toma todo el pasado. Entonces, cuando uno ve que esto está así en pasado, que no es do, sino did, inmediatamente yo sé que me están preguntando algo del pasado. Did we see Lost City of Anchor? Did you read about Gavia Rock? Did they build the statues? Entonces, ¿ellos construyeron las estatuas? ¿Sí o no? ¿Listo? Entonces, y nuevamente volvemos a la respuesta corta. Aquí ya no utilizamos ni el was ni el were, sino solamente el auxiliar que estamos utilizando acá. ¿Listo? Mírenlo acá. Yes, I did. No, I didn't. Yes, you did. No, you didn't. And so on. Y las WH question. ¿Cuál es la diferencia? Pues es simple. Usted solamente al principio le añade la palabra de lo que usted quiere buscar. ¿Por qué fuiste a tal lado? ¿A dónde fuiste? ¿Qué día fuiste? ¿Con quién fuiste? Entonces, eso es lo único que se le agrega. Y la estructura sigue igual. Did, como auxiliar, el sujeto y el verbo en su forma base infinitiva. ¿Listo? Y acá, pues, la oración ya es más extensa. Entonces, por ejemplo, aquí dice why, que significa por qué en pregunta. Y este because solamente se utiliza para respuestas, no para preguntas. Entonces dice, ¿por qué los incas abandonaron Machu Picchu? Entonces dice que porque allá hubo una guerra. ¿Ok? And finally, negative. Entonces vamos con la parte negativa. Entonces nuevamente volvemos a nuestro auxiliar. Miren, ahora nuestro auxiliar, aparte de recibir el trabajo de este señor, que era estar en pasado, lo está haciendo el auxiliar. Ahora le vamos a agregar la negación. Didn't. Y el verbo sigue en su forma base. Didn't break. Miren, didn't disappear. Los verbos están en su forma base. Por ejemplo, crash. Crash es un verbo regular. Si fuera una oración positiva, entonces diría, you crashed the car. Pero aquí como es negativa, tenemos el didn't. You didn't crash the car. Y aquí tenemos algunas expresiones de tiempo. Miren, yesterday, last night, anoche, in 1852, last week, last night, in 1912, y así sucesivamente. Okay, I hope this is clear for you guys. Take care. See you in class. Bye-bye.